Esta mujer me engañó durante años y hoy pretende fingir que es una esposa honorable. El sol de noviembre se filtraba tímidamente a través de las ventanas empañadas del juzgado familiar de Monterrey, creando sombras alargadas que parecían danzar sobre los pasillos de mármol desgastado. Carolina Mendoza ajustó nerviosamente el cuello de su blazer azul marino, el mismo que había usado en tantas reuniones importantes de su carrera como arquitecta. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba sentada en la banca de madera oscura, observando cómo las familias entraban y salían de las diferentes salas con expresiones que oscilaban entre la esperanza y la desolación. A los 35 años, Carolina conservaba esa elegancia natural que la había caracterizado desde sus días universitarios. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves hasta los hombros, enmarcando un rostro de facciones delicadas que ahora lucía ojeras pronunciadas, testimonio de las noches en vela que había pasado durante los últimos 6 meses. Sus ojos color miel, que antes brillaban con la confianza de una mujer exitosa, ahora reflejaban una mezcla de agotamiento y determinación que había aprendido a cultivar desde que su mundo se vino abajo. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. Señora Mendoza, el licenciado García la está esperando en la sala de conferencias, le informó la secretaria del juzgado, una mujer madura de cabello gris, recogido en un moño apretado y gafas que descansaban en la punta de su nariz. Carolina asintió y se incorporó, alisando las arrugas inexistentes de su falda recta. Cada paso que daba resonaba en el pasillo, mezclándose con el murmullo constante de conversaciones legales y el tecleo de máquinas de escribir que aún utilizaban en algunos departamentos del edificio. La sala de conferencias era pequeña y austera, con paredes pintadas de un color beige institucional que había perdido su brillo original con el paso de los años. Una mesa rectangular de melamina ocupaba el centro del espacio, rodeada por sillas de plástico que habían visto mejores días. El licenciado Eduardo García, su abogado, ya la esperaba con una expresión seria que había aprendido a interpretar durante estos meses de batalla legal. Era un hombre de unos 50 años, de estatura media y complexión robusta, con el cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás y unos ojos grises que transmitían tanto experiencia como compasión. «Carolina, siéntese, por favor», le indicó Eduardo, señalando la silla frente a él. Sobre la mesa se extendía un mar de documentos, declaraciones, pruebas fotográficas, transcripciones de mensajes de texto y una carpeta gruesa etiquetada con su nombre en letras mayúsculas. Antes de que comience la audiencia, necesito repasar con usted algunos puntos importantes. Sabemos que Rodrigo y su abogada van a presentar esas supuestas evidencias que han estado preparando. Carolina se sentó lentamente, cruzando las manos sobre su regazo. «Licenciado, estoy cansada de esto. Han sido 6 meses de acusaciones, de que me señalen por la calle, de que mis propios clientes duden de mi integridad profesional. Mis hijos, Santiago y Valeria», se detuvo al mencionar el nombre de su hija, el mismo nombre que llevaba la mujer que había destruido su matrimonio. «Han tenido que aguantar los comentarios en la escuela. Santiago, con apenas 8 años, me preguntó la semana pasada si era cierto que yo era una mala mujer, como dice su papá». Eduardo observó cómo los ojos de Carolina se llenaban de lágrimas que se negaba a derramar. Había visto muchos casos de divorcio conflictivo en sus 25 años de carrera, pero pocas veces había presenciado una campaña de desprestigio tan sistemática y cruel como la que Rodrigo Salazar había orquestado contra su esposa. «Carolina, mantenga la calma. Usted sabe la verdad. Yo conozco la verdad. Y hoy vamos a demostrarla».
El señor Salazar puede haber comprado testigos y falsificado evidencias, pero la justicia prevalecerá. En ese momento, la puerta de la sala se abrió bruscamente y el sonido de tacones altos resonó contra el piso de linóleo. Marcela Vázquez, la abogada de Rodrigo, hizo su entrada con la confianza de quien cree tener todas las cartas ganadoras. Era una mujer de unos 40 años, alta y delgada, con el cabello negro azabache cortado en un bob perfecto que enmarcaba un rostro anguloso de pómulos pronunciados. Vestía un traje sastre gris carbón que parecía hecho a medida, complementado con una blusa blanca impecable y zapatos de charol negro que brillaban bajo la luz fluorescente. Licenciado García, saludó Marcela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos oscuros. Espero que estén preparados para lo que va a suceder hoy. Mi cliente ha reunido evidencias muy contundentes sobre las actividades extramaritales de su representada. Su voz tenía un tono meloso que no lograba disimular la frialdad calculadora que la caracterizaba. Se dirigió directamente a Carolina sin apartar la mirada, como un depredador que estudia a su presa. Señora Mendoza, o debería decir señora Salazar, aunque pronto ya no podrá usar ese apellido, espero que haya disfrutado estos últimos meses de libertad, porque mi cliente no solo obtendrá el divorcio y la custodia de sus hijos, sino también una compensación por el daño moral que usted le ha causado. Carolina sintió como la sangre se le subía al rostro, pero Eduardo le puso una mano tranquilizadora en el brazo antes de que pudiera responder. Licenciada Vázquez, guarde sus teatralidades para la sala del juzgado. Aquí solo estamos revisando los procedimientos previos a la audiencia. Marcela soltó una risita despectiva mientras abría su portafolio de piel italiana y extraía una tableta electrónica última generación. Por supuesto, licenciado, solo quería asegurarme de que comprendan la magnitud de las pruebas que vamos a presentar. Tenemos mensajes de texto explícitos, fotografías comprometedoras y testimonios de 3 testigos diferentes que han visto a la señora Mendoza en situaciones, digamos, comprometedoras, con varios hombres durante los últimos 2 años. Eso es mentira, murmuró Carolina, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. Durante estos meses había escuchado esas acusaciones repetirse una y otra vez, pero nunca se acostumbraba al dolor que le causaban. Yo jamás le fui infiel a Rodrigo. Durante 15 años de matrimonio yo... Señora Mendoza, la interrumpió Marcela levantando una mano enjollada. Su esposo tiene pruebas irrefutables. Fotografías de usted entrando y saliendo de hoteles con diferentes hombres, mensajes donde coordina encuentros íntimos, incluso transferencias bancarias donde paga por servicios de acompañantes masculinos. La evidencia es tan abrumadora que me sorprende que su abogado no le haya aconsejado llegar a un acuerdo extrajudicial. Eduardo cerró su puño con fuerza, manteniendo la compostura profesional, aunque por dentro bullía de indignación. Había investigado cada una de esas supuestas pruebas y sabía que eran fabricaciones elaboradas, pero demostrar la falsificación de evidencia digital requería recursos técnicos y tiempo que no habían tenido. Licenciada, todas esas llamadas pruebas serán impugnadas. Las fotografías pueden ser manipuladas, los mensajes pueden ser falsificados y los testimonios de esos supuestos testigos ya hemos demostrado que son inconsistentes. Marcela sonrió con mayor amplitud, mostrando sus dientes perfectamente alineados. Licenciado, 3 peritos independientes han certificado la autenticidad de las fotografías y los mensajes. Los testigos han pasado por detector de mentiras. Incluso tenemos evidencia de que su cliente utilizó cuentas bancarias secretas para financiar sus aventuras extramaritales. El señor Salazar, por el contrario, es un empresario respetado, filántropo reconocido en la comunidad y un padre ejemplar que solo busca proteger a sus hijos de la influencia negativa de su madre. Carolina sintió náuseas al escuchar esa descripción de Rodrigo.
Durante 15 años había conocido la cara oculta de ese hombre que ahora se presentaba como víctima ante el mundo. Recordó las noches en que llegaba tarde oliendo a perfume ajeno, los viajes de negocios cada vez más frecuentes, las llamadas telefónicas susurradas que cortaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Pero también recordó cómo, durante los últimos meses de su matrimonio, Rodrigo había comenzado a mostrar un interés inusual por revisar su teléfono, por conocer sus horarios de trabajo, por preguntarle detalles sobre sus reuniones con clientes. Lo que no entienden, continuó Marcela mientras organizaba algunos documentos con movimientos precisos y calculados, es que el señor Salazar no actúa por venganza. Él genuinamente se siente traicionado y humillado. Imaginen el dolor de descubrir que la mujer que amas, la madre de tus hijos, ha estado llevando una doble vida durante años. Los mensajes que vamos a presentar son especialmente explícitos. En algunos, la señora Mendoza describe en detalle sus encuentros íntimos con otros hombres, incluso se burla de su esposo, lo llama aburrido, predecible. ¡Basta!, exclamó Carolina, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó. Yo nunca escribí esos mensajes. Rodrigo los inventó, los fabricó, pagó a alguien para crearlos. Él es quien me está destruyendo sistemáticamente. Sus ojos ahora sí se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de rabia e impotencia. ¿Saben lo que es vivir 6 meses siendo señalada como una adúltera en una ciudad donde todos te conocen? ¿Saben lo que es ver cómo tus hijos llegan llorando de la escuela porque otros niños les dicen que su mamá es una mala mujer? Eduardo se acercó a ella y le puso las manos en los hombros. Carolina, tranquilícese. No le dé a la licenciada Vázquez el espectáculo que está buscando. Se volvió hacia Marcela con una expresión dura. Licenciada, su estrategia de guerra psicológica no va a funcionar. En la audiencia presentaremos nuestras propias pruebas. Marcela guardó sus documentos con la misma precisión quirúrgica con que había comenzado. Licenciado García, espero que sus pruebas sean más convincentes que las excusas de su cliente, porque lo que vamos a presentar hoy va a ser devastador. No solo demostrará la infidelidad sistemática de la señora Mendoza, sino también su uso indebido de los recursos familiares para financiar sus aventuras, su negligencia como madre y su manipulación emocional hacia sus propios hijos para ponerlos en contra de su padre. Cuando Marcela finalmente salió de la sala, Carolina se desplomó en su silla, sintiendo como si hubiera corrido un maratón. Eduardo, ¿cómo puede alguien ser tan cruel? ¿Cómo puede inventar todas esas mentiras con tanta frialdad? Eduardo se sentó frente a ella, estudiando su rostro con la experiencia de años leyendo emociones humanas en situaciones límite. Carolina, he visto muchos divorcios conflictivos, pero esto trasciende lo normal. Su esposo no solo quiere divorciarse, quiere destruirla completamente. La pregunta es ¿por qué? Un hombre no orquesta una campaña tan elaborada solo por despecho. Aquí hay algo más. Carolina se limpió los ojos con un pañuelo de papel arrugado que sacó de su bolso. Rodrigo siempre fue controlador, pero nunca imaginé que fuera capaz de esto. Durante los primeros años de matrimonio, cuando yo estaba construyendo mi carrera, él se mostraba orgulloso de mis logros. Pero en los últimos años, especialmente después de que mi estudio comenzó a crecer y a generar más ingresos que su empresa, cambió. Se volvió resentido, celoso de mis éxitos profesionales. Mo, cuénteme más sobre eso, instó Eduardo, sacando una libreta para tomar notas. ¿Cuándo comenzó exactamente ese cambio? Carolina cerró los ojos, tratando de reconstruir la cronología de la degradación de su matrimonio. Hace unos 3 años, cuando gané el concurso para diseñar el nuevo centro comercial Plaza Sendero. Fue mi primer proyecto realmente grande, el que estableció mi reputación en la ciudad. Rodrigo al principio parecía celebrarlo, pero luego comenzó a hacer comentarios sobre cuánto tiempo pasaba trabajando.
sobre cómo me estaba volviendo ambiciosa y materialista, y económicamente cómo estaban las cosas entre ustedes. Ahí es donde todo se complicó, suspiró Carolina. Mi estudio comenzó a generar ingresos considerables, mientras que la empresa de Rodrigo empezó a tener problemas. Él se dedicaba a la importación de maquinaria industrial, pero con los cambios en las políticas comerciales y la competencia china, su negocio se volvió cada vez menos rentable. Yo comencé a aportar más dinero al hogar, y eso lo afectó mucho. Eduardo anotaba meticulosamente cada detalle. Él tenía acceso a sus cuentas bancarias, conocía los movimientos de dinero de su estudio. Teníamos cuentas conjuntas para los gastos familiares, pero yo mantenía una cuenta separada para mi negocio. Sin embargo, él conocía todos mis movimientos porque manejábamos las finanzas familiares juntos, revisábamos facturas, planificábamos gastos, discutíamos inversiones. Carolina hizo una pausa, frunciendo el ceño mientras procesaba un pensamiento. Ahora que lo pienso, durante los últimos meses de nuestro matrimonio, él insistía mucho en que le mostrara los estados de cuenta de mi negocio. Decía que quería entender mejor cómo funcionaba para poder ayudarme a optimizar los ingresos. ¿Le mostró esa información? Sí, por supuesto. Era mi esposo, el padre de mis hijos. Nunca pensé que pudiera usar esa información en mi contra. Carolina se dio cuenta de que su voz sonaba amarga, cargada de una desilusión que aún la sorprendía por su intensidad. En ese momento sonó el timbre del juzgado, indicando que las audiencias matutinas estaban por comenzar. Eduardo cerró su libreta y comenzó a organizar sus documentos. Carolina, necesito que se prepare mentalmente para lo que va a escuchar hoy. Van a atacar su carácter, su moralidad, su capacidad como madre. Van a presentar evidencias falsificadas con tanta convicción que incluso usted podría llegar a dudar de su propia memoria. Carolina asintió, enderezando la espalda en un gesto que había heredado de su madre, quien le había enseñado que la dignidad era lo único que nadie podía quitarle sin su consentimiento. Eduardo, hay algo que no le he contado. Algo que descubrí hace algunos meses, pero que no sabía cómo manejar. El abogado detuvo su actividad y la miró con atención renovada. ¿Qué cosa, Carolina? Hace 4 meses, cuando Rodrigo me dejó para irse a vivir al departamento que rentó en San Pedro, olvidó llevarse una laptop vieja que tenía en su estudio de la casa. Una noche, después de una discusión particularmente terrible por teléfono, donde me acusó de cosas horribles delante de los niños, decidí revisar esa laptop para ver si podía encontrar evidencia de lo que realmente había estado haciendo durante esos viajes de negocios tan frecuentes. Eduardo se inclinó hacia adelante, intuyendo que esta información podría ser crucial. ¿Qué encontró? Correos electrónicos. Muchos correos electrónicos intercambiados con Valeria Ochoa. Carolina pronunció ese nombre con una mezcla de dolor y disgusto que hacía evidente el nivel de traición personal que representaba. Valeria era mi mejor amiga desde la universidad. Fue madrina de bautizo de mi hija. Cenaba en mi casa todos los viernes. Mis hijos la llamaban tía Vale. Los correos confirmaban una relación sentimental entre ellos. Confirmaban mucho más que eso, Eduardo. Confirmaban que llevaban 2 años planeando esto. No solo la aventura amorosa, sino todo este proceso de divorcio. En esos correos, Rodrigo le explicaba a Valeria cómo iba a fabricar evidencias contra mí, cómo iba a manipular la situación para quedarse con la custodia de los niños y con la mayor parte de nuestro patrimonio. El rostro de Eduardo se endureció mientras procesaba esta información. ¿Conserva copias de esos correos? Los imprimí todos. Están en mi casa, escondidos en un lugar seguro. Pero, Eduardo, hay algo más. En uno de esos correos, Rodrigo le escribía a Valeria sobre cómo iba a usar mi éxito profesional en mi contra. Decía que los jueces tienden a ver con sospecha a las mujeres que anteponen su carrera a la familia,
y que iba a presentarme como una madre negligente que abandonaba a sus hijos por ambición profesional. ¿Por qué no me había mostrado esa evidencia antes? Carolina bajó la mirada, sintiendo una mezcla de vergüenza y dolor. Porque parte de mí no quería creer lo que estaba leyendo. Rodrigo no solo estaba planeando divorciarse de mí, estaba planeando destruirme. Y Valeria conocía a mis hijos desde que nacieron. Sabía lo mucho que los amo, sabía que jamás los abandonaría o los descuidaría por trabajo. Sin embargo, en esos correos la veía participar activamente en la estrategia para quitármelos. Eduardo permaneció en silencio por varios segundos, asimilando la gravedad de lo que Carolina acababa de revelar. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio mientras su mente jurídica procesaba las implicaciones de esta nueva evidencia. El aire acondicionado del despacho zumbaba suavemente, creando un contraste extraño con la tensión que llenaba la habitación. Carolina, dijo finalmente, su voz cargada de una seriedad renovada. Lo que me está describiendo no es solo adulterio, es conspiración para cometer fraude procesal. Si podemos demostrar que Rodrigo y Valeria planearon deliberadamente fabricar evidencias y presentar testimonios falsos en un proceso judicial, estamos hablando de delitos graves que podrían resultar en prisión para ambos. Carolina levantó la vista, y Eduardo pudo ver en sus ojos una mezcla de esperanza y temor. ¿De verdad cree que esos correos podrían cambiar el rumbo del caso? No solo podrían cambiarlo, Carolina. Podrían destronar completamente la estrategia de Rodrigo y convertir este proceso en una pesadilla legal para él. Eduardo se levantó de su silla y comenzó a caminar por el despacho, su mente ya trabajando en las posibilidades estratégicas. Pero necesito que me cuente todo. Cada detalle que recuerde de esos correos. Necesito saber exactamente qué tipo de evidencias estaban planeando fabricar, qué testigos tenían pensado sobornar, cómo pensaban manipular la custodia de los niños. Carolina cerró los ojos, como si estuviera accediendo a una memoria dolorosa pero necesaria. En uno de los correos más detallados, fechado hace aproximadamente 8 meses, Rodrigo le escribía a Valeria sobre un plan que habían estado discutiendo. Mencionaba que había contratado a un investigador privado, pero no para encontrar evidencia real de infidelidad mía, sino para crear situaciones comprometedoras que pudieran fotografiarse fuera de contexto. ¿Qué tipo de situaciones? Según el correo, el investigador tenía instrucciones de seguirme cuando saliera a reuniones de trabajo con clientes masculinos. El plan era tomar fotografías en momentos que pudieran interpretarse como íntimos. Cuando estrechara la mano con un cliente, cuando nos sentáramos cerca en una mesa de reunión, cuando camináramos juntos hacia un edificio. Rodrigo escribía que con las fotografías correctas y el ángulo adecuado podría crear una narrativa de comportamiento inapropiado. Eduardo sintió una oleada de indignación profesional. Durante sus 20 años de carrera había visto muchas tácticas sucias, pero la frialdad calculada de este plan lo sorprendía. Mencionaba nombres específicos, clientes particulares que pretendían usar como supuestos amantes. Sí, mencionaba a Sebastián Martínez, el director de desarrollo urbano del municipio. Tengo un contrato con la ciudad para el diseño de un complejo habitacional y he tenido múltiples reuniones con Sebastián para revisar los planos y cumplir con las regulaciones municipales. Rodrigo escribía que Sebastián sería el candidato perfecto porque es divorciado, aproximadamente de mi edad, y porque nuestras reuniones necesariamente requieren que trabajemos juntos revisando documentos y planos. ¿Y qué más decían los correos sobre la estrategia legal? Carolina respiró profundamente antes de continuar. Valeria participaba activamente en la planificación. En varios correos, ella sugería formas específicas de atacar mi reputación profesional. Conocía detalles íntimos sobre mi trabajo, sobre proyectos
que habían tenido retrasos o complicaciones, sobre clientes que habían expresado quejas menores. Escribía sobre cómo presentar estos problemas profesionales normales como evidencia de que yo estaba demasiado distraída por aventuras amorosas para cumplir con mis responsabilidades. Eduardo tomó notas furiosamente mientras Carolina hablaba. ¿Recuerda algún correo específico donde discutieran el tema de la custodia de los niños? El rostro de Carolina se ensombreció aún más. Hay un correo que jamás podré olvidar. Valeria le escribía a Rodrigo sobre cómo podrían usar mi relación con los niños en mi contra. Mencionaba que durante las cenas familiares había observado que yo a veces revisaba mi teléfono cuando recibía llamadas urgentes de trabajo y sugería que podrían presentar esto como evidencia de que antepongo mi carrera a mis responsabilidades maternales. Dios mío, murmuró Eduardo, sintiendo una mezcla de asombro y disgusto por la meticulosidad de la traición. Pero lo que más me dolió, continuó Carolina, su voz quebrándose ligeramente, fue leer cómo Valeria describía a mis hijos en esos correos. Los describía como herramientas emocionales útiles para manipular mis decisiones durante el proceso de divorcio. Escribía sobre cómo Rodrigo podría usar el amor que siento por ellos para forzarme a aceptar acuerdos desfavorables, amenazando con alejarlos de mí si no cooperaba. Eduardo detuvo su escritura y miró directamente a Carolina. ¿Conserva todos esos correos impresos en su casa? Sí, todos. Los organicé cronológicamente y los guardé en una carpeta dentro de una caja de seguridad que instalé en mi closet. También hice copias digitales y las guardé en una memoria USB que tengo en mi oficina. Carolina, necesito que comprenda algo muy importante. Esta evidencia es extraordinariamente poderosa, pero también debemos manejarla con extremo cuidado. Si Rodrigo descubre que tenemos acceso a esos correos antes del momento adecuado, podría intentar destruir otra evidencia o modificar su estrategia. ¿Qué sugiere que hagamos? Eduardo regresó a su asiento y se inclinó hacia adelante, adoptando una postura conspirativa. Vamos a permitir que Rodrigo y su abogada presenten su caso completo primero. Vamos a dejar que expongan todas sus evidencias fabricadas, que presenten a sus testigos comprados, que construyan toda su narrativa de mentiras ante el juez. Y cuando hayan terminado, cuando crean que han ganado, entonces presentaremos los correos. ¿Por qué esperar? ¿No sería mejor desmantelar sus mentiras desde el principio? No, Carolina. Estratégicamente, es mucho más efectivo permitir que se colguen con su propia soga. Si presentamos los correos demasiado pronto, podrían ajustar su testimonio, encontrar excusas, crear coartadas. Pero si los dejamos comprometerse completamente con una versión de los eventos, y luego demostramos que sabíamos desde el principio que estaban mintiendo, el impacto ante el juez será devastador. Carolina asintió lentamente, comenzando a entender la brillantez táctica de la sugerencia de Eduardo. ¿Cree que el juez reaccionará favorablemente a esta evidencia? Carolina, en mis 20 años de práctica legal, nunca he visto evidencia más contundente de conspiración matrimonial. Los jueces detestan el perjurio y la manipulación del sistema judicial. Cuando un juez descubre que las partes han intentado engañarlo deliberadamente, la reacción suele ser severa. ¿Qué tipo de consecuencias podría enfrentar Rodrigo? Eduardo se reclinó en su silla, considerando cuidadosamente su respuesta. Legalmente, podríamos estar hablando de cargos criminales por perjurio, fraude procesal y posiblemente soborno si podemos demostrar que efectivamente pagó a testigos falsos. Civilmente, podríamos buscar daños punitivos por difamación, daño emocional intencional e interferencia maliciosa con la custodia de los menores. ¿Y en términos del divorcio mismo? Si podemos demostrar que Rodrigo ha estado deliberadamente fabricando evidencias y manipulando el proceso,
El juez probablemente le otorgará a usted una porción mucho mayor de los bienes matrimoniales. Además, cualquier esperanza que tuviera Rodrigo de obtener custodia compartida o visitas sin supervisión con los niños se evaporaría completamente. Carolina sintió por primera vez en meses una sensación de esperanza genuina. Eduardo, hay algo más que deberías saber. En algunos de esos correos, Valeria y Rodrigo discutían planes específicos para después del divorcio. Mencionaban que una vez que Rodrigo obtuviera la custodia de los niños y una porción significativa de mis bienes, planificaban mudarse juntos a Cancún, donde Valeria tiene familia. ¿Mencionaban específicamente alejar a los niños de usted? Sí. En uno de los correos más recientes, Rodrigo escribía sobre cómo una vez establecida la custodia en su favor, podría argumentar que necesitaba mudarse por oportunidades de negocio y que sería impracticable para los niños mantener contacto regular conmigo. Eduardo sintió una oleada de furia profesional. Eso es alienación parental premeditada. Es uno de los comportamientos más severamente castigados en derecho familiar. Carolina continuó, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. También discutían mis proyectos arquitectónicos actuales. Valeria le daba a Rodrigo información detallada sobre mis contratos, sobre los márgenes de ganancia de mi empresa, sobre clientes que podrían ser persuadidos de cancelar contratos si se propagaban rumores sobre mi comportamiento inmoral. Insinuaban sabotaje profesional directo, más que insinuaciones. En un correo específico, Valeria escribía sobre conversaciones que había tenido con la esposa de uno de mis clientes principales, donde había mencionado casualmente sus preocupaciones sobre mi comportamiento reciente. El cliente canceló su contrato 2 semanas después. Eduardo tomaba notas rápidamente, su mente ya formando una estrategia legal comprensiva. Carolina, lo que me está describiendo podría constituir interferencia tortious con relaciones comerciales. Podríamos demandar tanto a Rodrigo como a Valeria, no solo por los daños relacionados con el divorcio, sino también por daños a su práctica profesional. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de la audiencia de mañana? Eduardo consultó su reloj. Aproximadamente 18 horas. Esta noche voy a revisar todos los precedentes legales relevantes y voy a preparar una estrategia de contraataque que dejará a Rodrigo y su abogada completamente desprevenidos. ¿Qué necesita de mí? Necesito que esta noche vaya a su casa, recupere todas esas copias impresas de los correos y me las traiga aquí antes de las 6 de la mañana. También necesito que prepare una declaración detallada sobre cómo descubrió los correos, cuándo los imprimió y qué precauciones tomó para preservar su autenticidad. Carolina asintió con determinación renovada. Eduardo, hay una cosa más. Durante todos estos meses de acusaciones y humillación pública, he estado grabando todas mis conversaciones telefónicas con Rodrigo. Tengo grabaciones donde él me presiona para aceptar acuerdos desfavorables, donde me amenaza con quitarme a los niños, donde admite que tiene evidencia que podría destruir mi reputación. Eduardo se detuvo en seco. ¿Grabaciones de audio completas de conversaciones telefónicas? Sí. Más de 20 horas de grabaciones durante los últimos 4 meses. Las he estado guardando en mi teléfono y haciendo copias de respaldo en mi computadora. Carolina, dijo Eduardo lentamente, con esas grabaciones y los correos electrónicos, no solo vamos a ganar este caso de divorcio, vamos a destruir completamente la credibilidad de Rodrigo y probablemente vamos a enviarlo a prisión. El teléfono de Eduardo sonó interrumpiendo su conversación. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es mi asistente. Perdón, necesito atender esto, respondió la llamada. ¿Sí, Mariana? La voz de Mariana sonaba tensa a través del auricular. Eduardo, acabamos de recibir una llamada del juzgado. La abogada de Rodrigo Salazar ha solicitado una extensión de tiempo para presentar evidencia adicional.
Aparentemente han descubierto nueva información sobre Carolina Mendoza que consideran crucial para el caso. Eduardo miró a Carolina con expresión preocupada. ¿Qué tipo de nueva información? No dieron detalles específicos, pero mencionaron algo sobre registros médicos y evaluaciones psicológicas. Carolina palideció instantáneamente. Eduardo, ¿qué significa eso? Eduardo cubrió el micrófono del teléfono. Significa que están desesperados y están tratando de conseguir más tiempo para fabricar evidencia adicional. Regresó al teléfono. Mariana, ¿el juez aprobó la extensión? No todavía. Ha programado una audiencia breve para las 8 de la mañana para escuchar argumentos sobre la solicitud. Eduardo miró su reloj nuevamente. Perfecto. Eso nos da tiempo para preparar nuestro contraataque. Colgó el teléfono y se dirigió a Carolina. Esto realmente es perfecto timing, Carolina. Rodrigo está tan desesperado que está cometiendo errores. Solicitar una extensión tan tardía hace parecer que su caso está mal preparado o que está fabricando evidencia en el último minuto. Pero ¿qué pasa si el juez aprueba la extensión? ¿Qué pasa si le da a Rodrigo más tiempo para crear más mentiras sobre mí? No se preocupe. Vamos a usar esta audiencia de mañana en la mañana para sembrar dudas sobre las motivaciones de Rodrigo para solicitar más tiempo. Y cuando llegue el momento de presentar nuestra evidencia, va a ser aún más impactante porque habremos demostrado que predijimos exactamente este tipo de comportamiento desesperado. Carolina se levantó de su silla, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Eduardo, quiero que Rodrigo y Valeria enfrenten las consecuencias completas de lo que han hecho. No solo a mí, sino a mis hijos. Han estado jugando con las vidas de dos niños inocentes como si fueran piezas en un juego. Lo harán, Carolina. Le prometo que cuando terminemos con este caso, Rodrigo va a lamentar profundamente haber subestimado tanto su inteligencia como su preparación. ¿Qué debo decir si los reporteros me preguntan algo cuando salga del juzgado mañana? Eduardo consideró la pregunta cuidadosamente. Por ahora, mantenga un perfil bajo. Diga simplemente que tiene confianza en que la verdad prevalecerá y que está enfocada en proteger el bienestar de sus hijos. No mencione nada sobre la evidencia que tenemos. Queremos que Rodrigo y su equipo se sientan seguros hasta el último momento. Carolina extendió la mano para estrechar la de Eduardo. Gracias, Eduardo. Por primera vez en meses, siento que tengo una oportunidad real de recuperar mi vida y proteger a mis hijos. Eduardo estrechó su mano firmemente. Carolina, mañana va a ser un día que cambiará todo. Rodrigo y Valeria han cavado su propia tumba con su arrogancia y su crueldad. Ahora vamos a asegurarnos de que caigan en ella. Carolina salió del despacho de Eduardo con una sensación extraña en el estómago. Por primera vez en meses, una pequeña chispa de esperanza brillaba en su interior, pero el miedo seguía siendo abrumador. Mientras caminaba por el estacionamiento hacia su automóvil, revisó su teléfono y encontró 3 mensajes perdidos de su hermana Leticia. Carolina, ¿cómo estuvo la reunión con tu abogado? Llámame en cuanto puedas. Rodrigo acaba de llamar a mamá. Está diciendo cosas horribles sobre ti. Mamá está muy alterada. Por favor, llámame urgente. Necesitamos hablar. Carolina sintió que el mundo se le venía encima nuevamente. Con manos temblorosas, marcó el número de Leticia mientras se sentaba en su automóvil. Carolina, gracias a Dios me llamas. La voz de Leticia sonaba tensa y preocupada. ¿Dónde estás? Acabo de salir de la oficina de Eduardo. Leticia, ¿qué está pasando? ¿Qué le dijo Rodrigo a mamá? Carolina, esto es terrible. Rodrigo llamó a mamá esta tarde y le dijo que tienes problemas psicológicos graves, que has estado viendo psiquiatras en secreto y que tomas medicamentos antidepresivos que afectan tu capacidad para cuidar a los niños. Le dijo que tiene evidencia médica de todo esto. Carolina sintió como si hubieran vertido agua helada sobre su cabeza. ¿Qué?
Leticia, eso es completamente falso. Yo nunca he visto a ningún psiquiatra. Los únicos médicos que he visto en los últimos meses han sido por estrés relacionado con todo este divorcio. Lo sé, hermana, lo sé. Pero mamá está muy confundida. Rodrigo sonaba tan convincente y le mostró algunos documentos que parecían médicos. Leticia, Rodrigo está fabricando evidencia falsa. Mi abogado me advirtió que esto podría pasar. ¿Dónde está mamá ahora? Está en casa, pero Carolina no está bien. Está llorando y diciendo que no sabe qué creer. Rodrigo también le dijo que si ella testifica a tu favor, podrían investigar si es apta para cuidar a los niños cuando estén contigo. Carolina cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de controlar la ira que bullía en su interior. Leticia, necesito que vayas a casa de mamá ahora mismo. Rodrigo la está manipulando y amenazando. Quédate con ella esta noche y no dejes que Rodrigo se acerque a ella o la llame. Ya estoy en camino hacia allá. Pero Carolina, ¿qué vamos a hacer? Si mamá está demasiado asustada para testificar a tu favor, escúchame bien, Leticia. Eduardo tiene evidencia que va a destruir completamente a Rodrigo mañana. No puedo decirte exactamente qué es, pero todo esto que Rodrigo está haciendo, estas amenazas, esta manipulación, todo se va a volver contra él. ¿Estás segura? Estoy completamente segura. Solo necesito que protejas a mamá esta noche y mañana en la mañana. ¿Puedes hacer eso por mí? Por supuesto, hermana, pero ten cuidado. Si Rodrigo está dispuesto a amenazar a una anciana de 72 años, no hay límite para lo que podría hacer. Carolina terminó la llamada y se quedó sentada en su automóvil durante varios minutos, sintiendo el peso de la situación. Rodrigo no solo la estaba atacando a ella, ahora estaba amenazando a su madre anciana. La crueldad de sus acciones la llenaba de una furia fría y determinada. Decidió manejar hasta la escuela de sus hijos para recogerlos. Necesitaba verlos, abrazarlos, recordar por qué estaba luchando tan duro. Al llegar a la escuela primaria, Miguel Hidalgo vio a otros padres esperando en sus automóviles. Algunas de las madres la miraron y luego apartaron la vista rápidamente, murmurando entre ellas. Carolina se dio cuenta de que los rumores sobre el divorcio ya se habían extendido por toda la comunidad escolar. Cuando Diego y Sofía salieron de la escuela, Carolina notó inmediatamente que algo estaba mal. Diego, normalmente alegre y conversador, caminaba con la cabeza baja, y Sofía tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Mami», Diego se acercó al automóvil lentamente. «¿Es cierto lo que dicen los niños en la escuela sobre ti y papá?» Carolina sintió que el corazón se le partía. Abrazó a ambos niños fuertemente antes de que subieran al automóvil. «¿Qué están diciendo los niños en la escuela, mi amor?» «Dicen que papá dice que eres mala y que no deberías cuidar de nosotros». Sofía sollozó. «Dicen que vas a ir a la cárcel». Carolina respiró profundamente, tratando de mantener la calma por el bien de sus hijos. «Diego, Sofía, miren a mami. Lo que están escuchando en la escuela son rumores y mentiras. Papá está muy enojado con mami por el divorcio y está diciendo cosas que no son verdad. Pero mami, ¿por qué papá diría mentiras sobre ti?», Diego preguntó con confusión. «Los papás no deben mentir». «Tienes razón, mi amor. Los papás no deberían mentir, pero a veces, cuando los adultos están muy enojados, hacen cosas incorrectas. Lo importante es que ustedes sepan que mami los ama más que nada en el mundo y que siempre va a protegerlos». Durante el camino a casa, Carolina decidió llevar a los niños a su lugar favorito, una heladería llamada Dulces Recuerdos, donde solían ir los viernes después de la escuela antes de que comenzara todo este pesadilla. «¿En serio podemos ir por helado?», Sofía preguntó sorprendida. «¿Aunque sea martes? Hoy es un día especial». Carolina sonrió, aunque su corazón estaba quebrado. «Necesito asegurarme de que mis hijos favoritos sepan cuánto los amo». «Dente». En la heladería, mientras Diego y Sofía disfrutaban sus helados de chocolate y fresa respectivamente,
Carolina recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Carolina, mañana va a ser un día muy difícil para ti. Últimas oportunidades de reconsiderar y aceptar los términos de Rodrigo. Después de mañana será demasiado tarde para una resolución amigable. Licenciada Mendoza. Carolina leyó el mensaje 2 veces, sintiendo una mezcla de ira y determinación. Era obvio que la abogada de Rodrigo estaba tratando de intimidarla en el último minuto. Reenvió el mensaje inmediatamente a Eduardo con una nota. Están desesperados. Minutos después, Eduardo respondió. Perfecto, guarde ese mensaje. Es evidencia adicional de su comportamiento intimidatorio. Cada movimiento que hacen confirma que saben que van a perder. Esa noche, después de acostar a Diego y Sofía, Carolina se sentó en su sala de estar con una taza de té de manzanilla, tratando de calmar sus nervios. Repasó mentalmente todos los eventos de los últimos meses. Las acusaciones falsas, las amenazas, la manipulación, las mentiras. Pensó en el video que había grabado de Rodrigo y Valeria y en cómo había tenido la intuición de documentar esa conversación crucial. Recordó vívidamente esa noche en el hotel. Había seguido a Rodrigo después de encontrar mensajes sospechosos en su teléfono, y cuando vio a Valeria entrar al mismo hotel, supo que tenía que obtener evidencia. Había usado la aplicación de grabación en su teléfono y se había escondido detrás de un pilar en el lobby del hotel, donde había una vista clara de la mesa donde estaban sentados en el bar. La conversación que había capturado era aún más damning de lo que había recordado inicialmente. No solo había grabado a Rodrigo confesando que había fabricado evidencia en su contra, sino que también había grabado a Valeria sugiriendo maneras específicas de hacer que Carolina pareciera inestable mentalmente. Lo que tenemos que hacer, había dicho Valeria en el video, es hacer que parezca que Carolina está teniendo un colapso nervioso. Si podemos presentar evidencia de que está mentalmente inestable, será mucho más fácil que el juez te otorgue la custodia total. ¿Pero cómo hacemos eso?, había respondido Rodrigo. Carolina nunca ha tenido problemas de salud mental. Esa es la belleza del plan. Valeria había sonreído sinistramente. No necesita realmente tener problemas de salud mental. Solo necesitamos crear la apariencia de que los tiene. Podemos falsificar registros médicos, pagar a algunos profesionales médicos para que testifiquen, crear un patrón de comportamiento errático. ¿No es eso ilegal? Rodrigo, querido, Valeria había puesto su mano en la suya. Lo que es ilegal es solo lo que pueden probar. Y si ganamos este caso, Carolina no tendrá recursos para perseguir ninguna acción legal en nuestra contra. Carolina recordó cómo su sangre se había helado al escuchar esas palabras. Había continuado grabando durante casi 30 minutos más, capturando detalles específicos sobre cómo planeaban manipular el sistema judicial, cómo habían identificado testigos que podrían sobornar y cómo Valeria había estado usando su acceso a la información personal de Carolina como su mejor amiga para crear las acusaciones más creíbles. Ahora, sentada en su sala, Carolina se preguntó qué habría pasado si no hubiera tenido la presencia mental de grabar esa conversación. Probablemente habría perdido la custodia de sus hijos y habría sido destruida financiera y emocionalmente. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Eduardo. Carolina, disculpe que la llame tan tarde, pero acabamos de recibir información importante. La investigación que hicimos sobre los testigos de Rodrigo ha revelado información muy interesante. ¿Qué tipo de información? Resulta que uno de los testigos que Rodrigo planeaba llamar, un hombre llamado Francisco Morales, que supuestamente la vio comportándose inapropiadamente en un bar, tiene un historial de perjurio en casos anteriores. Fue arrestado el año pasado por testificar falsamente en un caso de fraude de seguros. Carolina se enderezó en su silla. ¿Cómo averiguó eso?
Nuestro investigador privado hizo una búsqueda de antecedentes completa, pero hay más. El investigador también descubrió que Francisco Morales recibió un depósito de 10,000 pesos en su cuenta bancaria la semana pasada, el mismo día que firmó su declaración de testigo para el caso de Rodrigo. ¿Eso significa que Rodrigo lo sobornó? Es evidencia muy sugerente, y cuando lo combinamos con el video que usted grabó, donde Rodrigo y Valeria discuten específicamente sobre sobornar testigos, se convierte en evidencia prácticamente irrefutable. Carolina sintió una honda de satisfacción. Eduardo, ¿qué va a pasar con Francisco Morales cuando presente esta información? Bueno, no solo va a ser desacreditado como testigo, sino que también probablemente enfrentará cargos criminales por perjurio. Y Rodrigo enfrentará cargos por soborno y obstrucción de la justicia. ¿Y qué pasa con la audiencia de mañana en la mañana sobre la extensión de tiempo? Eso va a ser interesante. Vamos a argumentar que la solicitud de extensión es evidencia de que Rodrigo no está preparado para proceder con un caso legítimo, y que cualquier nueva evidencia que presente será sospechosa dada la naturaleza tardía de la solicitud. ¿Cree que el juez negará la extensión? Francamente no me importa si la aprueba o la niega. Si la niega, procedemos inmediatamente con nuestro caso, y Rodrigo queda expuesto. Si la aprueba, le da a Rodrigo más tiempo para cavar su propia tumba más profundamente, y cuando finalmente presente nuestro video, el contraste será aún más dramático. Carolina se sintió genuinamente optimista por primera vez en meses. Eduardo, ¿cuándo va a mostrar el video exactamente? Esa es una decisión estratégica muy importante. Vamos a dejar que Rodrigo presente toda su evidencia falsa primero. Queremos que él y su abogada se comprometan completamente con sus mentiras antes de revelar la verdad. Será mucho más devastador de esa manera. ¿Existe alguna posibilidad de que algo salga mal? Eduardo consideró la pregunta cuidadosamente. Carolina, en el derecho nunca hay garantías absolutas, pero le puedo decir que en 25 años de práctica legal, nunca he tenido evidencia tan clara y convincente de fraude procesal y perjurio. Rodrigo y Valeria no solo van a perder este caso, van a enfrentar consecuencias criminales serias. Después de terminar la llamada, Carolina se dirigió a la habitación de sus hijos para verlos dormir. Diego estaba acurrucado con su oso de peluche favorito, y Sofía tenía la manta hasta la barbilla. Al verlos tan inocentes y vulnerables, Carolina sintió una determinación feroz de protegerlos de todo el daño que Rodrigo había causado. Regresó a su habitación y se preparó para dormir, pero el sueño no llegaba fácilmente. Su mente estaba llena de pensamientos sobre el día siguiente, sobre la justicia que finalmente se serviría y sobre cómo sería reconstruir su vida después de que todo terminara. Alrededor de las 2 de la madrugada, su teléfono vibró con otro mensaje de texto del mismo número desconocido. Carolina, esta es su última oportunidad. Rodrigo está dispuesto a ser generoso si usted acepta una custodia compartida y renuncia a la mitad de sus reclamaciones financieras. Después de mañana, no habrá más negociaciones. Licenciada Mendoza. Carolina leyó el mensaje y sonrió en la oscuridad. La desesperación en el tono del mensaje era palpable. Respondió simplemente, nos vemos en el juzgado. La mañana del día decisivo amaneció gris y lluviosa en Monterrey, como si el cielo mismo reflejara la tensión que se había acumulado durante meses. Carolina se despertó antes del amanecer. Había dormido apenas unas horas entrecortadas, pero se sentía extrañamente serena. Después de tantos meses de angustia y humillación pública, finalmente había llegado el día en que la verdad saldría a la luz. Se duchó con calma, se puso su traje azul marino más profesional y se maquilló cuidadosamente para ocultar las ojeras que los meses de estrés habían dejado en su rostro. Mientras se arreglaba,
Podía escuchar a Diego y Sofía despertándose en sus habitaciones. Su madre, Esperanza, ya estaba en la cocina preparando el desayuno. «Mija, tienes que comer algo antes de irte», le dijo su madre cuando Carolina bajó las escaleras. «Sé que estás nerviosa, pero necesitas mantener las fuerzas». Carolina abrazó a su madre y luego se sentó con sus hijos para desayunar. Diego, de 8 años, parecía percibir la tensión en el ambiente. «Mami, ¿hoy es cuando vas al juzgado para que papá deje de ser malo contigo?», preguntó con la inocencia característica de su edad. Carolina sintió un nudo en la garganta. «Sí, mi amor, hoy todo va a estar mejor, te lo prometo». Sofía, de 6 años, se acercó y la abrazó fuertemente. «Te amo, mami. Quiero que estés feliz otra vez». «Yo también las amo mucho, mis amores, y después de hoy vamos a poder ser felices otra vez, todos juntos». A las 8:30 de la mañana, Carolina llegó al juzgado familiar. Los medios de comunicación ya estaban posicionados afuera del edificio, las cámaras y micrófonos listos para capturar cada momento de lo que muchos anticipaban sería un caso espectacular. El escándalo público había crecido exponencialmente en las últimas semanas, especialmente después de que las acusaciones de Rodrigo se filtraran a la prensa. Eduardo Herrera la esperaba en la entrada principal, acompañado de 2 asociados de su bufete. Su expresión era de confianza absoluta. «Carolina, ¿cómo se siente?», le preguntó mientras caminaban hacia la sala de audiencias. «Sorprendentemente tranquila», respondió ella. «Después de todo lo que hemos pasado, solo quiero que termine». «Va a terminar, y va a terminar bien. ¿Está lista para ver cómo se hace justicia?». «Más que lista». Cuando entraron a la sala de audiencias, Carolina inmediatamente vio a Rodrigo sentado en la mesa opuesta junto a su abogada, la licenciada Patricia Mendoza. Rodrigo vestía uno de sus trajes más caros y tenía la expresión arrogante que ella había llegado a conocer tan bien durante los últimos meses. No la miró directamente, pero Carolina pudo percibir una tensión en sus movimientos que no había estado ahí en audiencias anteriores. La licenciada Mendoza, una mujer de mediana edad con cabello perfectamente arreglado y un traje de diseñador, revisaba obsesivamente sus documentos. Carolina notó que sus manos temblaban ligeramente, una señal de nerviosismo que contrastaba con la confianza que había mostrado en audiencias previas. El juez Ramón Guerrero, un hombre de 60 años, con reputación de ser justo pero estricto, entró a la sala exactamente a las 9 de la mañana. Todos se pusieron de pie mientras él tomaba su lugar en el estrado. «Buenos días. Esta es la audiencia final en el caso de divorcio Salazar versus Mendoza. Antes de proceder con los argumentos finales, debo abordar la solicitud de extensión de tiempo presentada ayer por la parte demandante». La licenciada Mendoza se puso de pie. «Su señoría, mi cliente ha descubierto evidencia adicional que es crucial para este caso. Solicitamos una extensión de 2 semanas para presentar adecuadamente esta nueva información». Eduardo se levantó inmediatamente. «Objeción, su señoría. Esta solicitud es claramente dilatoria. La parte demandante ha tenido meses para preparar su caso. Una solicitud de extensión de último momento, especialmente después de las serias dudas que han surgido sobre la credibilidad de sus testigos y evidencia previa, sugiere que la parte demandante no está actuando de buena fe». El juez Guerrero consideró ambos argumentos por un momento. «Licenciada Mendoza, ¿qué tipo de evidencia nueva alega haber descubierto?». «Su señoría, preferimos no revelar los detalles específicos en este momento para no comprometer la integridad de la evidencia». Eduardo intervino nuevamente. «Su señoría, esa respuesta es completamente inadecuada. Si realmente existiera evidencia nueva y legítima, la parte demandante tendría la obligación de proporcionar al menos una descripción general de su naturaleza». El juez Guerrero frunció el ceño. «Estoy de acuerdo con la defensa, licenciada Mendoza.
sin más detalles específicos sobre la naturaleza de esta supuesta nueva evidencia, no puedo justificar una extensión. La solicitud es denegada. Procederemos con la audiencia según lo programado. Carolina vio cómo el rostro de Rodrigo se tensó visiblemente ante esta decisión. La licenciada Mendoza intercambió una mirada nerviosa con su cliente antes de volver a sentarse. Muy bien, continuó el juez. La parte demandante presentará sus argumentos finales primero. Licenciada Mendoza, proceda. La licenciada Mendoza se puso de pie y se dirigió al centro de la sala. A pesar de su nerviosismo visible, su voz sonó firme y profesional cuando comenzó a hablar. Su señoría, este caso se trata fundamentalmente de la traición y el engaño. Mi cliente, Rodrigo Salazar, es un hombre trabajador y dedicado que construyó un imperio empresarial próspero para proporcionar una vida cómoda para su familia. Durante años, confió implícitamente en su esposa, Carolina Mendoza, creyendo que compartían los mismos valores de fidelidad y compromiso familiar. Hizo una pausa dramática antes de continuar. Sin embargo, la evidencia que hemos presentado en este caso demuestra claramente que la señora Mendoza ha llevado una doble vida durante los últimos 2 años. Los mensajes de texto que hemos presentado muestran una relación íntima y prolongada con otro hombre. Los testimonios de testigos confirmaron que la vieron en múltiples ocasiones en situaciones comprometedoras. Carolina sintió una oleada de indignación, pero Eduardo la tranquilizó con una mirada que decía claramente: deja que se cuelgue sola. Además, continuó la licenciada Mendoza, la señora Mendoza ha intentado sistemáticamente alienar a los hijos menores contra mi cliente, contándoles historias falsas y manipulándolos emocionalmente. Esto constituye un caso claro de síndrome de alienación parental. La abogada caminó hacia su mesa y tomó una carpeta. Tenemos evidencia documentada de que la señora Mendoza ha gastado cantidades exorbitantes de dinero familiar en regalos para su amante, incluyendo un reloj Rolex de 50,000 pesos y vacaciones en resorts de lujo. Esto no solo demuestra su infidelidad, sino también el desperdicio irresponsable de recursos familiares. Eduardo tomó notas furiosamente, pero Carolina notó que su expresión permanecía completamente serena. Sabía que tenía evidencia que desmoronaría cada una de estas afirmaciones. Por estas razones, concluyó la licenciada Mendoza, solicitamos que se otorgue la custodia completa de los menores a mi cliente, que la señora Mendoza sea obligada a pagar pensión alimenticia sustancial y que se le asigne una porción mínima de los bienes matrimoniales como consecuencia de su conducta adúltera. Cuando la licenciada Mendoza regresó a su asiento, Rodrigo le susurró algo al oído. Carolina pudo ver la satisfacción arrogante en su expresión, como si ya hubiera ganado el caso. El juez Guerrero se dirigió a Eduardo. Licenciado Herrera, presente sus argumentos finales. Eduardo se puso de pie con una confianza tranquila que llenó la sala. Su señoría, lo que acabamos de escuchar no son argumentos legales basados en hechos, sino una ficción elaborada y maliciosa, diseñada para destruir la reputación de una mujer inocente y una madre dedicada. Se dirigió hacia el centro de la sala, su presencia comandando atención inmediata. Durante los últimos meses, hemos investigado meticulosamente cada afirmación hecha por la parte demandante. Lo que hemos descubierto no es solo que estas acusaciones son falsas, sino que constituyen un patrón sistemático de fraude procesal, perjurio y manipulación de evidencia. Carolina vio cómo la expresión de Rodrigo comenzaba a cambiar, una sombra de preocupación cruzando su rostro por primera vez. Comenzando con los mensajes de texto que supuestamente demuestran la infidelidad de mi cliente, continuó Eduardo.
Nuestros expertos en tecnología forense han determinado que estos mensajes fueron alterados digitalmente. Las marcas de tiempo son inconsistentes, los metadatos han sido modificados y existen evidencias técnicas claras de manipulación. Eduardo se dirigió hacia su mesa y tomó un sobre grueso. Además, hemos descubierto que el principal testigo de la parte demandante, Francisco Morales, recibió un pago de 150,000 pesos del señor Salazar 3 días antes de proporcionar su testimonio. Tenemos registros bancarios que documentan esta transacción. El rostro de Rodrigo palideció visiblemente. La licenciada Mendoza se inclinó hacia él, susurrándole algo urgentemente. «Pero, su señoría», continuó Eduardo, su voz ganando intensidad, «lo más chocante de todo es lo que vamos a mostrar a continuación, porque resulta que mi cliente, actuando por instinto de supervivencia después de meses de acusaciones falsas, documentó secretamente las verdaderas actividades de su esposo». Eduardo hizo una señal a su asociado, quien inmediatamente comenzó a configurar un sistema de video en la sala. «Con el permiso de su señoría, quisiéramos reproducir evidencia en video que revela la verdad completa sobre este caso». El juez Guerrero asintió. «Proceda». Las luces de la sala se atenuaron ligeramente mientras la pantalla se iluminaba. Carolina sintió su corazón latiendo aceleradamente, sabiendo que este era el momento que había estado esperando durante meses. El video comenzó mostrando la fecha y hora, 3 meses antes, un sábado por la tarde. La cámara estaba posicionada discretamente en el lobby del Hotel Four Seasons de Monterrey, uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. La calidad de imagen era excelente y las voces se escuchaban claramente. Después de unos segundos, Rodrigo apareció en pantalla, vestido casualmente pero con ropa cara, caminando hacia los elevadores. Momentos después, una mujer rubia y elegante se acercó a él. Cuando se volteó hacia la cámara, quedó claro que era Valeria Ochoa, la que había sido mejor amiga de Carolina durante años. Un murmullo recorrió la sala de audiencias. Carolina vio cómo Rodrigo se hundía en su silla, su rostro perdiendo todo color. En el video, Rodrigo y Valeria se abrazaron íntimamente y se besaron apasionadamente en el lobby del hotel, sin importarles quién pudiera verlos. Luego caminaron hacia los elevadores, tomados de la mano. «Este video fue grabado por mi cliente usando una cámara oculta», explicó Eduardo mientras las imágenes continuaban. «Pero esto es solo el comienzo. Lo que van a ver a continuación fue grabado en la habitación del hotel, donde mi cliente había colocado previamente un dispositivo de grabación. La escena cambió a una suite lujosa del hotel. La calidad de audio era sorprendentemente clara. Rodrigo y Valeria estaban sentados en el sofá, con una botella de champaña entre ellos, claramente celebrando algo. «No puedo creer que realmente esté funcionando», se escuchaba decir a Valeria en el video. «Carolina no tiene ni idea de lo que le está pasando». Rodrigo se rió con una crueldad que Carolina nunca había escuchado antes. «Es perfecta, completamente ingenua y confiada. Mientras más la destrozo públicamente, más se ve como la víctima inocente, lo que hace que sea más fácil manipular la narrativa». «¿Estás seguro de que los mensajes de texto falsos van a resistir el escrutinio?», preguntó Valeria. «Por favor, contraté al mejor hacker de la ciudad. Esos mensajes están integrados tan perfectamente en su teléfono que ni siquiera ella se da cuenta de que están ahí. Cuando los descubra mi abogada durante el proceso de evidencia, será la sorpresa perfecta». Un silencio absoluto llenó la sala de audiencias. Incluso los periodistas que estaban tomando notas habían dejado de escribir, completamente absortos en lo que estaban viendo. En el video, Valeria se acurrucó contra Rodrigo. «¿Y qué pasa con Francisco Morales? ¿Está dispuesto a mentir bajo juramento? Por 150,000 pesos, está dispuesto a jurar que vio a Carolina con cualquier hombre que yo le diga. Es un actor fracasado con deudas masivas. Para él,
Esto es como ganar la lotería. Carolina sintió náuseas al escuchar las palabras de Rodrigo. A su lado, Eduardo mantenía una expresión profesional, pero podía ver la satisfacción en sus ojos. ¿Y estás seguro de que nadie va a descubrir lo nuestro?, preguntó Valeria. ¿Quién va a sospechar? Carolina confía en ti completamente. Cree que eres su mejor amiga. Mientras mantengas tu actuación de amiga leal y comprensiva, nunca se le va a ocurrir que tú y yo hemos estado planeando esto durante más de un año. Rodrigo tomó un sorbo de champán antes de continuar. Lo mejor de todo es que cuando esto termine, no solo me voy a quedar con la custodia completa de los niños y la mayoría de nuestros bienes, sino que la reputación de Carolina va a estar tan destruida que nunca se va a recuperar profesionalmente. Va a estar demasiado arruinada emocionalmente y financieramente para causar problemas. La crueldad en su voz era palpable. Carolina sintió lágrimas llenando sus ojos, no de tristeza, sino de una ira justa y purificadora. En el video, Valeria se rió. A veces me siento casi mal por ella. Era realmente una buena amiga. No te sientas mal, respondió Rodrigo firmemente. Carolina siempre fue demasiado ingenua para alguien como yo. Se merecía a alguien simple, no a un hombre con ambición real. Esto es simplemente selección natural en acción. El video continuó mostrando más conversaciones donde Rodrigo y Valeria discutían los detalles específicos de su plan. Rodrigo explicaba cómo había falsificado los registros de gastos para hacer que pareciera que Carolina había gastado dinero en regalos para un amante ficticio. Describía cómo había manipulado las cuentas bancarias familiares para ocultar sus propios gastos extravagantes en Valeria, mientras hacía que pareciera que Carolina era la que desperdiciaba dinero. El reloj Rolex, que supuestamente compró para su amante, se escuchaba decir a Rodrigo en el video. En realidad se lo compré a Valeria la semana pasada. Solo transferí el dinero desde la cuenta compartida y alteré los registros para que pareciera que el dinero se gastó en una joyería diferente. Cuando el video finalmente terminó, después de casi 45 minutos de grabación incriminatoria, la sala de audiencias estaba en silencio total. El juez Guerrero tenía una expresión de incredulidad y disgusto que Carolina nunca había visto en un funcionario judicial. Eduardo se puso de pie. Su señoría, lo que acabamos de ver es evidencia irrefutable de que este caso entero ha sido una farsa maliciosa. Mi cliente ha sido víctima de una conspiración elaborada, diseñada no solo para robar sus bienes y sus hijos, sino para destruir su reputación y su carrera. El juez se dirigió hacia Rodrigo y su abogada. ¿Tiene algo que decir el demandante en respuesta a esta evidencia? Rodrigo estaba completamente pálido, sus manos temblando visiblemente. La licenciada Mendoza se veía como si hubiera visto un fantasma. Después de varios segundos de silencio, ella finalmente respondió: Su señoría, necesitamos tiempo para revisar y verificar la autenticidad de este video. Eduardo intervino inmediatamente. Su señoría, tenemos documentación forense completa que verifica la autenticidad de estas grabaciones. Además, el señor Salazar es libre de negar bajo juramento que las conversaciones en este video tuvieron lugar. Todos los ojos se dirigieron hacia Rodrigo, quien claramente estaba luchando con la decisión de cómo responder. Después de casi un minuto completo de silencio, finalmente habló con una voz apenas audible. Su señoría, ejerzo mi derecho constitucional contra la autoincriminación. Un murmullo recorrió la sala de audiencias. Era efectivamente una admisión de culpabilidad. El juez Guerrero golpeó su martillo para restaurar el orden. Muy bien. Habiendo revisado toda la evidencia presentada en este caso, incluyendo este video extraordinariamente revelador, estoy listo para emitir mi decisión. Se puso de pie, y todos en la sala hicieron lo mismo.
En el caso de Salazar versus Mendoza, encuentro que las acusaciones hechas por el demandante contra la demandada son no solo infundadas, sino que constituyen una campaña maliciosa de difamación y fraude procesal. Las afirmaciones de infidelidad, gasto irresponsable de fondos familiares y alienación parental son completamente falsas y fueron fabricadas con el propósito expreso de privar a la señora Mendoza de sus derechos legítimos. Carolina sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Además, continuó el juez, este tribunal encuentra evidencia clara de perjurio por parte del testigo Francisco Morales, soborno por parte del señor Salazar y fabricación de evidencia por parte de ambos, el señor Salazar y la señora Ochoa. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Rodrigo con una expresión de disgusto. En mis 30 años en el Banco Judicial, nunca he visto una manipulación tan sistemática y maliciosa del sistema legal. Esta conducta no solo es repugnante moralmente, sino que constituye múltiples delitos graves. Por lo tanto, ordeno lo siguiente. Primero, se otorga la custodia completa y exclusiva de los menores Diego y Sofía Salazar Mendoza a su madre, Carolina Mendoza. El señor Salazar tendrá visitas supervisadas únicamente y solo después de completar un programa de evaluación psicológica. Carolina sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Después de meses de terror de perder a sus hijos, finalmente estaban seguros. Segundo, continuó el juez, el señor Salazar pagará a la señora Mendoza compensación por daños morales en la cantidad de 5 millones de pesos, además de todos los costos legales incurridos por la defensa. Tercero, el señor Salazar transfierirá inmediatamente 75% de todos los bienes matrimoniales a la señora Mendoza, incluyendo su participación en Salazar Enterprises. El rostro de Rodrigo se veía completamente derrotado. Su imperio empresarial, que había construido durante años, acababa de ser dividido en su contra. Cuarto, continuó el juez, este tribunal está ordenando una investigación criminal inmediata contra el señor Salazar por soborno, fraude procesal y perjurio. También contra la señora Valeria Ochoa como coconspiradora y contra Francisco Morales por perjurio. El juez se dirigió hacia el área donde estaban sentados los alguaciles. Oficiales, por favor escolten al señor Salazar fuera del edificio y asegúrense de que no tenga contacto con la señora Mendoza o sus hijos sin supervisión legal. Mientras los alguaciles se acercaban a Rodrigo, él finalmente miró directamente a Carolina por primera vez en toda la audiencia. Su expresión era una mezcla de ira, derrota y algo que casi parecía remordimiento. Pero Carolina ya no sentía nada hacia él, excepto una especie de pena distante por el hombre que una vez había creído amar. «Su señoría», dijo Eduardo, «¿podemos solicitar que se emita una orden de restricción contra el señor Salazar para proteger a mi cliente y sus hijos?» «Concedida. El señor Salazar no puede acercarse a menos de 500 metros de la señora Mendoza, sus hijos o su residencia, excepto durante las visitas supervisadas ordenadas por el tribunal». Mientras Rodrigo era escoltado fuera de la sala, Carolina notó que los periodistas ya estaban enviando mensajes desde sus teléfonos, transmitiendo la noticia de lo que sería uno de los casos de divorcio más espectaculares en la historia judicial de Monterrey. Después de que el juez se retiró, Eduardo se acercó a Carolina con una sonrisa genuina que ella no había visto en su rostro durante meses de trabajo intensivo. «Carolina, hemos ganado completamente. No solo hemos ganado, hemos demolido su caso tan completamente que Rodrigo va a enfrentar consecuencias criminales serias. Eduardo, no tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por mí y mis hijos. Usted hizo la parte más difícil, Carolina.
Reunir esa evidencia en video requirió una valentía extraordinaria. Sin eso, hubiera sido mucho más difícil probar la verdad. Mientras salían de la sala de audiencias, fueron inmediatamente rodeados por periodistas. Carolina, que había evitado hablar con los medios durante meses, finalmente se sintió lista para contar su versión de la historia. «Señora Mendoza», gritó una reportera, «¿cómo se siente después de esta vindicación completa?» Carolina respiró profundamente antes de responder. «Me siento aliviada, por supuesto, pero principalmente me siento triste por mis hijos, que han tenido que vivir a través de esto. Lo único que quiero ahora es reconstruir nuestras vidas y seguir adelante». ¿Qué mensaje tiene para otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares?, preguntó otro periodista. «Que nunca se den por vencidas, que la verdad siempre sale a la luz eventualmente, sin importar cuánto tiempo tome, y que busquen ayuda legal competente desde el principio. Tiene planes específicos para el futuro. Voy a abrir mi propio estudio de arquitectura. Durante estos meses difíciles he tenido tiempo para planear proyectos que realmente me apasionan. Quiero diseñar espacios que ayuden a familias y comunidades a prosperar». Después de responder unas cuantas preguntas más, Eduardo la escoltó hacia su carro. «Carolina, hay una cosa más de la que tenemos que hablar. Los cargos criminales contra Rodrigo van a proceder independientemente de este caso civil. Es probable que la Fiscalía quiera que testifique. Por supuesto, haré lo que sea necesario para asegurar que Rodrigo enfrente las consecuencias de lo que hizo. Hay una buena posibilidad de que enfrente tiempo en prisión por esto. El fraude procesal, especialmente a esta escala, es un delito grave. Honestamente, Eduardo, yo solo quiero que mis hijos y yo podamos seguir con nuestras vidas en paz». 3 semanas después, Carolina estaba en su nueva oficina, un espacio elegante y moderno en el centro de Monterrey que había alquilado para su nuevo estudio de arquitectura independiente. Las paredes estaban cubiertas con sus diseños arquitectónicos y había flores frescas en cada superficie disponible. Regalos de clientes potenciales y amigos que querían mostrar su apoyo. Su teléfono había estado sonando constantemente con ofertas de trabajo. La publicidad generada por el caso había resultado en una demanda inesperada por sus servicios profesionales. Aparentemente, muchas personas querían contratar a la arquitecta que había demostrado tal inteligencia y determinación bajo presión extrema. Diego y Sofía estaban ajustándose bien a su nueva rutina. Habían comenzado sesiones con una psicóloga infantil para ayudarlos a procesar todo lo que habían vivido, y Carolina podía ver que gradualmente estaban recuperando la alegría y espontaneidad que habían perdido durante los meses difíciles. Rodrigo había sido formalmente arrestado y estaba enfrentando múltiples cargos criminales. Su empresa, Salazar Enterprises, había perdido varios contratos importantes cuando la noticia del escándalo se hizo pública y los inversionistas habían comenzado a retirarse. Su abogada, la licenciada Mendoza, también estaba bajo investigación por su posible participación en el encubrimiento del fraude procesal. Valeria Ochoa había sido arrestada como coconspiradora y estaba enfrentando sus propios cargos. Carolina se enteró de que Valeria había tratado de contactarla varias veces desde la audiencia, supuestamente para disculparse, pero Carolina había instruido a su abogado que bloqueara todos los intentos de comunicación. Francisco Morales había sido arrestado por perjurio y estaba cooperando completamente con la investigación criminal, proporcionando detalles adicionales sobre cómo Rodrigo había orquestado toda la conspiración. Un día, mientras Carolina estaba trabajando en los planos para una nueva biblioteca comunitaria, su asistente la informó que tenía una visita inesperada. Es una señora que dice ser María Elena Vázquez, del periódico El Norte. Dice que quiere hablar con usted sobre un artículo de seguimiento sobre su caso.
Carolina había estado evitando la mayoría de las entrevistas de los medios, prefiriendo enfocarse en reconstruir su vida, pero María Elena tenía reputación de ser una periodista justa y exhaustiva. «Está bien, dile que pase». María Elena Vázquez era una mujer de mediana edad, con una presencia profesional pero cálida. Se sentó frente al escritorio de Carolina con una grabadora pequeña y una libreta. «Señora Mendoza, gracias por recibirme. Sé que ha estado evitando las entrevistas, así que aprecio su tiempo. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero escribir un artículo sobre la vida después del escándalo, tanto para usted como para otras personas involucradas. Creo que hay lecciones importantes que otras mujeres pueden aprender de su experiencia». Carolina reflexionó por un momento. «Está bien, pero quiero ser clara sobre algo desde el principio. No quiero que esto se convierta en más sensacionalismo. Tengo hijos que están tratando de seguir con sus vidas normalmente. Por supuesto, mis preguntas van a ser respetuosas. ¿Qué quiere saber específicamente? Primero, ¿cómo logró mantener su fortaleza emocional durante esos meses cuando parecía que todo estaba en su contra?» Carolina pensó cuidadosamente antes de responder. «Honestamente, hubo muchos días cuando no me sentía fuerte para nada. Hubo noches cuando lloraba hasta quedarme dormida, preguntándome si alguna vez iba a poder demostrar mi inocencia. Pero tenía dos razones para seguir luchando: mis hijos y mi propia autoestima. Sabía que si me daba por vencida, no solo estaría abandonando mi propia dignidad, sino que estaría enseñándole a mis hijos que está bien dejar que los matones ganen». ¿En qué momento decidió instalar las cámaras ocultas para grabar a su esposo? Fue después de que me di cuenta de que las acusaciones eran demasiado específicas y coordinadas para ser espontáneas. Rodrigo sabía detalles sobre supuestas actividades mías que yo sabía que eran completamente falsas. Eso me hizo darme cuenta de que había un plan deliberado detrás de todo esto. Fue difícil técnicamente instalar el equipo de grabación. Contraté a un investigador privado que se especializa en este tipo de situaciones. Él me enseñó cómo usar el equipo y me ayudó a posicionarlo estratégicamente. Fue aterrador, porque sabía que si Rodrigo se daba cuenta, probablemente habría escalado su campaña de destrucción. ¿Alguna vez tuvo dudas sobre si estaba haciendo lo correcto al grabar secretamente? Por supuesto que tuve dudas. Nadie quiere convertirse en el tipo de persona que espía a su cónyuge. Pero llegué a un punto donde me di cuenta de que Rodrigo había abandonado completamente cualquier pretensión de buena fe en nuestro matrimonio o nuestro divorcio. Él estaba jugando con reglas completamente diferentes y yo tenía que protegerme y proteger a mis hijos. ¿Cómo han manejado sus hijos toda esta situación? Ha sido lo más difícil de todo esto. Diego y Sofía no entendían por qué su papá estaba diciendo cosas malas sobre mí, o por qué yo estaba tan triste y estresada todo el tiempo. Hemos estado en terapia familiar y gradualmente están comenzando a procesar todo. Afortunadamente, son resilientes. ¿Tienen algún contacto con su padre ahora? Tienen visitas supervisadas una vez por semana en un centro de familia. Al principio los niños estaban confundidos y un poco asustados, pero gradualmente se están adaptando. Creo que eventualmente podrán tener una relación saludable con él, pero va a tomar tiempo. ¿Qué consejo le daría a otras mujeres que puedan estar en situaciones similares? Carolina se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más seria. Primero, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal o manipulativo, probablemente lo es. Segundo, documenten todo. Guarden copias de documentos importantes, tomen capturas de pantalla de mensajes, mantengan registros detallados. Tercero, consigan ayuda legal competente inmediatamente. No esperen hasta que sea demasiado tarde. Y si no tienen los recursos financieros para un abogado caro, hay organizaciones sin fines de lucro que ayudan a mujeres en estas situaciones.
También hay abogados que trabajarán con planes de pago o que tomarán casos pro bono si la situación es suficientemente convincente. Lo importante es no enfrentar esto solas. ¿Cómo ha cambiado esta experiencia su perspectiva sobre el matrimonio y las relaciones? Me ha hecho más cautelosa, sin duda, pero también me ha enseñado cuánto valgo y cuánta fuerza realmente tengo. No voy a permitir que esta experiencia me vuelva cínica sobre el amor o las relaciones, pero definitivamente voy a ser más cuidadosa sobre en quién confío completamente. ¿Tiene planes de volver a casarse en el futuro? Carolina se rió suavemente. Honestamente, eso es lo último en lo que estoy pensando ahora mismo. Estoy enfocada en reconstruir mi carrera, criar a mis hijos y redescubrir quién soy como persona independiente. Si el amor llega eventualmente, será bienvenido, pero no lo estoy buscando activamente. ¿Cómo va su nuevo negocio? Mejor de lo que había esperado. Tengo más trabajo del que puedo manejar sola, así que estoy considerando contratar a un asociado junior. Es irónico, pero toda la publicidad de este caso terrible realmente ha ayudado a mi carrera profesional. ¿Qué tipo de proyectos está tomando? Principalmente residencial y comercial pequeño. Acabo de terminar los planos para una nueva biblioteca comunitaria en San Pedro y estoy trabajando en una serie de casas ecológicas para familias jóvenes. Me encanta poder trabajar en proyectos que realmente mejoran las comunidades. ¿Ha tenido algún contacto con Rodrigo desde la audiencia final? No directamente. Toda comunicación pasa a través de nuestros abogados o del centro de visitas supervisadas. Es mejor así. Necesito mantener límites claros para mi propia sanidad mental. ¿Sabe cómo está manejando él las consecuencias legales? Según entiendo, está enfrentando posibles años en prisión por los cargos criminales. Su empresa ha perdido una cantidad significativa de negocios debido al escándalo. Pero honestamente, trato de no pensar mucho en él. Mi energía necesita estar enfocada en cosas positivas y constructivas. Una última pregunta. ¿Qué ha aprendido sobre usted misma a través de esta experiencia? Carolina reflexionó por un momento largo. He aprendido que soy mucho más fuerte de lo que pensaba. Durante años, me definí principalmente como la esposa de Rodrigo o la madre de mis hijos. Esta experiencia me forzó a redescubrir quién soy como individuo. También he aprendido la importancia de tener mi propia red de apoyo independiente, mi propia carrera, mis propios recursos financieros. Nunca más voy a estar en una posición donde dependo completamente de otra persona para mi supervivencia económica o emocional. Después de que María Elena se fue, Carolina se quedó en su oficina reflexionando sobre la conversación. Era extraño hablar tan abiertamente sobre todo lo que había pasado, pero también era catártico de cierta manera. Miró hacia la ventana donde podía ver el skyline de Monterrey extendiéndose ante ella. 6 meses antes, había sentido como si su mundo estuviera colapsándose. Ahora, mientras observaba la ciudad donde había reconstruido su vida, se sintió llena de una sensación de posibilidad y esperanza que no había experimentado en años. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su madre. «Mija, ¿cómo estás? Vi que tenías una entrevista con el periódico hoy». «Estoy bien, mamá. Fue bueno poder contar mi historia con mis propias palabras por una vez. Me da mucho orgullo ver cómo has manejado todo esto. Eres una mujer fuerte, Carolina. Siempre lo supiste, pero tal vez necesitabas que la vida te demostrara cuánto». «Gracias, mamá. ¿Cómo están los niños?» «Diego está haciendo su tarea y Sofía está dibujando. Quiere diseñar casas como tú cuando crezca». Carolina sonrió. «Bueno, puede empezar siendo mi asistente este fin de semana. Tengo que revisar algunos planos nuevos. ¿Vienes a cenar el domingo?» «Por supuesto, es nuestra nueva tradición». Después de colgar, Carolina recogió sus cosas y se preparó para irse a casa. Mientras apagaba las luces de su oficina y cerraba la puerta, se detuvo un momento para apreciar la placa dorada que decía Carolina Mendoza, arquitecta, estudio independiente.
Era una pequeña señal, pero representaba algo enorme. Su independencia, su resiliencia y su capacidad de crear algo hermoso y duradero, incluso después de que su mundo anterior hubiera sido completamente destruido. Mientras manejaba hacia casa, donde Diego y Sofía la esperaban con sus sonrisas y abrazos, Carolina se sintió verdaderamente en paz por primera vez en más de un año. La justicia había prevalecido, sus hijos estaban seguros y su futuro estaba lleno de posibilidades infinitas. El caso de Salazar versus Mendoza se convirtió en un estudio de caso ampliamente citado en las escuelas de derecho, tanto como ejemplo de fraude procesal como de la importancia de la investigación exhaustiva y la preservación de evidencia. Pero para Carolina era simplemente el capítulo final de una parte dolorosa de su vida y el comienzo de algo mucho mejor.